Hola, damas y caballeros, niños y niñas, aquí otra vez yo, Neo.exe, con saliva en la boca porque no puedo respirar. Listo. Si quiero hacer un... Como ya saben que cuando me coloco aquí es cuando quiero hablar de un tema. Y ese tema de hoy es Dios. Pero no me refiero a hablar de la palabra de Dios, no. Aunque sí va a haber algo del video de eso, pero no tal cual de eso, sino como una explicación. Y es como más... ¿Qué es la representación de Dios básicamente? ¿Y cuál es la diferencia que hay una persona tiene que tener en cuenta? Porque unas personas pueden pensar que tras el Antiguo Testamento Dios era completamente malo. Pero la verdad es que no. ¿A qué vengo con esto? Dios de todas las cosas que ha hecho casi tienen como su justificación. ¿Por qué lo digo? Porque prácticamente, si es el Dios de dioses, entre todo eso, prácticamente es el Dios perfecto, que tiene la capacidad de hacerlo todo, que literalmente en el Nuevo Testamento se ya ayuda a las personas y todo eso. Pero ¿a qué vengo eso? Comencemos desde el Génesis. Bueno, ahí Dios expulsó al hombre por ya mera desobediencia y al mismo tiempo porque se volvió un peligro latente. ¿Por qué? Porque después de haber comido el fruto prohibido, comenzó a comprender qué es el bien y qué es el mal. Ustedes pueden decir, ah, qué bien. No, no exactamente. Una vez conoce el hombre qué es el bien y qué es el mal, comienza a corromper las cosas que existen. Y casi siempre las corrompen de la mala manera, porque como se menciona de las personas a diferencia de Dios sí tienen una debilidad, que es el pecado. Y Dios no hace las cosas porque sí, y al mismo tiempo, o sea, si hace una cosa que puede estar completamente mal, puede tener hasta una mera justificación. Más que hay que tener en cuenta una cosita. Ustedes conocen como al SCP-096, o mejor conocido como el chico tímido. Pues podríamos tenerlo en cuenta como en cierto punto. Dios si llega a matar o hacer una cosa mala, a diferencia de otros seres que se los conoce como sádicos, que disfrutan hacer esas cosas, se podría decir que Dios lo hace, pero a diferencia de los demás no lo disfruta. Tanto así que en todo el avance que Dios ha hecho, se nota como va cambiando. O sea, desde volverse más alejado al ser humano hasta volverse un poquito más apegado en el Nuevo Testamento. Tanto así que en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay como una interrelación, que solo se la puede comprender si vas leyendo la Biblia de poco a poco. Porque si no, las personas van a sacar pretextos de por qué Dios es cruel. Y no es que sea cruel, sino que básicamente es como por así decirlo, nosotros tenemos la cualidad de humanizar a las personas, a los animales, hasta incluso los objetos. Algo que no es como completamente correcto. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros como personas nos justificamos, hacemos de todo, nuestro desmadre, nuestras cualidades. Y si miramos a una persona mala haciéndole daño a otra persona que es buena, ahí entendemos que en cuenta que uno es bueno, el otro es malo y otro es víctima. Pero no podemos aplicar lo mismo casi con todos los animales. Porque ellos matan, mas no matan por placer, sino porque lo necesitan. Y lo mismo Dios. Dios nos crea imágenes y semejanza, mas no exactamente es un ser humano, ya que tiene sus propias cualidades, su propio conocimiento, y como se menciona, es un ser casi perfecto. O mejor dicho, perfecto. Porque como me estoy refiriendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podríamos decir que Dios fue como al mismo tiempo en el término de una persona en términos de aprendizaje. Primero es como por así decir lo que se fue separando un poco del ser humano. Después fue como yendo más arriba hasta tener compasión de él. Hasta llegar a un punto donde tiene completa compasión. Una que se va mirando a través de su Hijo Jesús. Algo que las demás personas no tienen en cuenta. Y otra que me gustaría tener en cuenta. Si, como dijeron, las religiones, o sea, prácticamente las religiones venían del cristianismo. O sea, todas las religiones cristianas, que madre mía, me sorprendí que hay como 12 tipos de cristianos diferentes. Y pues digamos esta.
La idea principal de Dios que tiene en cuenta, literalmente hasta se la menciona en la Biblia, es prácticamente los mandamientos y al mismo tiempo la palabra de Dios que quiere que se les compartan a las demás personas. Algo que prácticamente es como cualquier idea de cualquier iglesia cristiana, prácticamente. Pero eso de dar, como por así decirlo, ideas de cómo se deben hacer las cosas, ahí la Biblia ya dice cómo hacerlas, literalmente. Aquí dice cómo debes hacer las cosas, de qué tienes que hacer, a qué no debes hacerle caso, y porque al mismo tiempo Dios no se lo puede humanizar, porque prácticamente Dios no es un humano. Más si es un ser que literalmente es perfecto en todos los aspectos posibles, porque puede aprender mucho más de las capacidades. Y como se menciona, es un padre, porque tiene que nosotros aprender de él y él al mismo tiempo aprende de nosotros. Tanto así que literalmente en el Antiguo Testamento se nos aclara que prácticamente todas las personas estaban corrompidas con la maldad. Tanto así que el diluvio de agua fue prácticamente por eso. Todos los seres vivos estaban infectados con la maldad. Más otros seres que literalmente las demás personas que seguían avanzando en el tiempo se notaba que necesitaban otras salvaciones. De ahí veníamos con Abraham, Moisés, Noé y por último Jesús. Bueno, aunque nos dije en desorden, pero esa es la idea. Ahí Dios sí miró una luz y esperanza de esas personas y al mismo tiempo con su culmine de Jesús, que literalmente fue el que ya nos dio el paso de la salvación. Y ahí podríamos decir el contexto de cómo sería Dios. Porque una cosa es mirar al Dios del Antiguo Testamento, otra del Nuevo Testamento, aunque ellos son la misma persona, pero se nota cómo Él va cambiando. Y esa es la aclaración que quiero decir, porque hay varias personas que prácticamente toman en cuenta solo el del Antiguo Testamento, el del Nuevo Testamento no lo toman en cuenta, y prácticamente lo toman a un Dios como crudo y cruel. Y bueno, esa es la aclaración que quería hacer. Aquí yo de Puntense me despido. Hasta luego. Bye bye.